He sacado el archivo. Ok. Ahora sí, voy a ver qué están escribiendo. Buenos días, Emerson, Michelangelo, Ruth, Eric, Ana Paula, bienvenidos y bienvenidas. Aún nos falta un montón de raza, pero vamos a iniciar. Vamos a esperar a que se integren los demás compañeros porque supuestamente el problema fundamental de la luz desde el día de ayer, la CFE ya dijo que todo el mundo, el 100% de la población, al estilo político que está vendiendo promesas, dice que todo el mundo tenemos luz. El problema es que también necesitamos el Internet y si a ustedes les pasa lo que a mí, que está fluctuando la velocidad del Internet, pues entonces se podrán conectar en ratos y no. El problema es, y ahorita les voy a mostrar el problema, cuando haya más compañeros, pero voy a responder dudas. ¡Disparen! Jesús de Veracruz. ¡Qué susto! Elías. A ver qué escribe Elías. Buenos días. Bueno, maestra, Sí. ya que lo menciona, cuando estábamos haciendo los puntos de la A a la F, me parece, sobre la organización previa al evento, nos quedó la duda que, pues, mencionaba fecha y horario, creo. Pusimos que era pendiente porque realmente no sabemos si se vaya a poder hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí como la duda de que inventamos cualquiera en un supuesto mundo perfecto o ponemos nada más pendiente. No, no es un mundo, la palabra es ideal, lo manejamos más el mundo ideal y el mundo real. En el mundo ideal, porque es la palabra adecuada, por ejemplo, si yo voy a hacer un evento sobre la Revolución Mexicana, lo ideal sería que lo programara en fechas cercanas a, a la celebración de la revolución. Si, por ejemplo, el 5 de febrero es la fecha del aniversario de la Constitución que nos rige, la Constitución de 1917. Si hacemos un evento sobre temas constitucionales, claro, o sea, a eso me refiero con ideal. Sí, en tal fecha se cumplían los 50 años del evento de rock en Avándaro. Ok, ponemos esa fecha y era una fecha ideal, pero no real, porque pues íbamos iba a darse el mes de junio y no iba a ser posible. A eso se refiere con ideal. Los parámetros se los había explicado, o sea, con respecto a las fechas ideales y al el día y la hora ideales, no necesariamente reales, pero ideales para nosotros, por ejemplo, cuando estamos en clases presenciales en la facultad, los lunes es un pésimo día para hacer eventos de lo que ustedes quieran, incluso para bienvenidas. Las bienvenidas a los estudiantes cuando inician el semestre son el viernes. ¿Por qué? Porque el lunes ni las gallinas ponen. Entonces estamos en ese conflicto de que definir cuál sería el día ideal para
hacer un evento de este tipo. Les recuerdo, todo esto que les menciono son técnicas, son herramientas, son parámetros para que ustedes se capaciten a, a identificar el momento más adecuado para realizar cualquier eh, evento o situación, en incluso ustedes mismos generar posibles ideas, variables para realizar eventos. Les digo, uno de los aspectos fundamentales de ser historiador, el real, no ideal, el fundamento real del historiador en México, porque no es solamente de Nuevo León, en México, en gran parte del mundo, se prioriza el ámbito educativo. Prácticamente todo investigador, porque nuestro fundamento como historiadores es investigar historia, investigar y escribir historia. Pero una parte importante es la educación. En el ámbito educativo podemos ser formadores de historiadores o asesores de trabajos de investigación, pero al 100% dedicarnos a la investigación, no. El otro punto importante, pero que es lo que le da sentido a que seamos historiadores, es a difundir el conocimiento histórico que no tiende a ser del común de la sociedad. La masa social todavía piensa la historia como las fechas y los nombres. Ustedes dicen Segunda Guerra Mundial, podrán recordar que era la década de 1940 y nunca se olvidarán de Hitler y párenle de contar. O sea, eso es la Segunda Guerra Mundial y ustedes y yo sabemos que eso no es. Entonces, sabemos que la historia es el acontecimiento y que dentro del acontecimiento hay muchos aspectos a rescatar. Lo hacemos nosotros, pero además de hacerlo, el difundirlo es otro de los aspectos que le dan sentido a ser historiador. Bien, entonces, en ese punto, todo depende del proceso de investigación, en qué momento está, dónde lo llevan, etcétera. Entonces, ustedes me habían dado algunos temas, pero no los habíamos terminado. No habían terminado ustedes y eso era lo que se tenía que concretar. Si ustedes observan su pantalla, ahí pueden observar que el día 15, que no tuvimos la sesión por excesivo frío y falta de luz, afortunadamente no faltaba café, entonces fui una mujer completamente feliz. Yo sí hay café, aunque no haya luz, hasta las velitas son más tiernas. Bien, entonces aquí hay, antes de iniciar con las asesorías, en realidad estoy enfocándome en el contenido del tema. ¿Por qué? Porque las lecturas, queridos compañeros, son parte de lo que vimos, son la parte fundamental de lo que vimos en la fase 1.
Si están extraviados por esa información, vean el programa, porque la próxima sesión, que va a volver a hacer frío, pero el domingo va a mejorar y el lunes también, entonces vamos a tener un examen, pero vamos a continuar con las asesorías de los temas. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar en los contenidos individuales. El avance del proyecto, que son los primeros puntos, incluye la asesoría el avance del proyecto incluye los contenidos del tema. Estas son las calificaciones. Hoy se entregan los cuadros de conceptos, la fecha límite. Y aquí tenemos la organización del evento. Y entonces era lo que señalaba el compañero, que es lo que se va a plantear. Bueno, un equipo desarrolló el tema específico y los contenidos, pero el tema específico que se señala aquí es el tema que integramos todos los miembros del equipo. ¿Cuál es el enfoque del evento? Está definido hacia qué tipo de receptor, qué tipo de asistente vamos a tener y depende del tema. Era el ejemplo que les daba del semestre pasado. El tema es los objetivos del evento, por eso dice distintos de la intención del curso. Aunque no lo crean, hay personas que escriben los objetivos del curso es aprender no, los objetivos que les motiva a desarrollar ese acontecimiento que ustedes consideran no solamente digno, sino importante para el conocimiento de la historia, de una historia en particular, etcétera. ¿Qué tipo de auditorio? Espera, no en qué auditorio lo van a hacer. ¿Qué tipo de auditorio? El tiempo que se va a exponer, que ya sabemos, no puede ser de más de 1 hora y de hecho es menos. Exposición, 45 minutos. Y la fecha, que era lo que preguntaba el compañero, tiene que ver con el tema. Es decir, para este momento estamos desarrollando contenidos, pero más allá del tema, la epidemia de la peste negra. ¿Qué cosa de la epidemia de la peste negra? Y entonces se desarrollan contenidos de acuerdo con las características que menciona el equipo. ¿Qué características? Bueno, en el póster se presenta el título. Este título cambió en 4 o 5 ocasiones. No era tan evidente
el formato del póster, la imagen, que es la imagen de fondo, completa absolutamente toda en lugar de ponerlo en un lado, el efecto de marca de agua para que se puedan leer las letras y que la imagen se vea como fondo. Bien, y entonces necesitamos un título adecuado. Ellos lo llamaron conferencia. Puede ser un panel. ¿Cuáles son las diferencias entre un panel, una mesa de diálogo, una conferencia? ¿Qué la distingue a cada actividad? Tiene que ver con las características que le quieran dar al evento. Y los temas. Este es el tema. Cuando estamos viendo que al preparar una conferencia, un evento, etcétera, definimos el tema específico. ¿Cuál es el tema específico? La muerte negra. Pero, ¿qué vamos a desarrollar en la peste negra? Y entonces, ya aquí se define qué va a hacer cada uno de ustedes y cuál sería el orden lógico. Y entonces, un preludio a la pandemia. Manejamos lo que es Europa en el medievo, o sea, entender el contexto en que se da cómo era Monterrey antes de que llegara el COVID. Hagan de cuenta la misma situación, pero siglos atrás. ¿Cómo era Monterrey? ¿Cómo era Europa? Porque bueno, no fue nada más en Europa, pero los historiadores se han centrado en eso. Y aspectos importantes que tienen que ver directamente con la pandemia. El preludio y cómo viaja la bacteria, era una bacteria, a Europa. ¿Cuál es el traslado? ¿Quién la porta? La bacteria. ¿Y cuál era el mundo social en Europa? Y entonces un compañero se centra en los conocimientos médicos que se tienen en esa época. Cómo es la vida cotidiana, la alimentación, cuáles eran las costumbres, te lavabas las manos antes de comer, o todo el mundo comía del mismo plato y bebía del mismo vaso, etcétera. Había nada más una cuchara y se la prestaban. ¿De qué se trata? Y también hay una representación social sobre la enfermedad. Es que Dios nos está castigando. Es que los judíos trajeron la enfermedad. Es que fueron las brujas y entonces hay una cacería de brujas, hay una persecución, expulsión de los judíos. Prácticamente de toda Inglaterra los expulsan. Nunca los quisieron, pero este fue un argumento muy bueno para sacarlos. No entiendo por qué, pues si son buenos para trabajar, pero bueno. Y luego aquí está la conclusión del tema. Si ustedes ven todos estos temas, y podrían ser más, pero no nos alcanza el tiempo. Ajustamos contenidos y lo más importante, a la intención. ¿Cómo se da? La peste negra, así le llamaron primero la peste negra, en realidad vendía más, porque esto es mercadotecnia, la muerte negra. Y la muerte negra se explica también, porque le llamaban muerte negra.
Se ponían negros de volada los cadáveres. Y luego, y entonces aquí están las fechas y el lugar donde se va a realizar el evento. Este primer punto del proyecto ya nos muestra que este es el momento más adecuado, a esta hora que es más adecuada, en este lugar que es más adecuado para abordar este tema. ¿Por qué es importante esto? Porque de esto depende el lenguaje que voy a utilizar. Como voy a hablar de un problema de pandemia, quienes están familiarizados con virus, bacterias, con vacunas, con enfermedades, son los médicos, los estudiantes de medicina, pero la historia les vale. Entonces, a ellos les vamos a decir, en otra época, en otro lugar, este tipo de medicina era el grado máximo de conocimiento. Llega esta bacteria que todavía se desconocían muchas enfermedades, etcétera. Porque a las 11 de la mañana, pues es un periodo de ajuste, o sea, se asesoran, no es un imaginario, es factible. Claro, por supuesto, no se iba a dar. El lado amable es que este formato lo tenemos en publishing, aquí está en PDF, pero es para imprimir. Se imprimen estos promocionales y se pegan en lugares estratégicos también, no en cualquier parte. ¿Cuál es el lugar más adecuado para poner pósters o para transmitirlos a través de Facebook, etcétera? Pero esta es la formalidad. Y entonces aquí tenemos la universidad, porque es la institución madre, nosotros, Colegio de Historia, y la institución que nos está permitiendo realizar el evento, y entonces debe ir el logotipo también. Como va abajo, también puede ir arriba, por supuesto. Ellos lo pusieron abajo para que, como ven, todo está estratégicamente definido, o sea, se destaca el evento en la parte de abajo con los logotipos para que sea visible que es un evento de la universidad. Si ustedes se fijan, está más grande el logotipo de la Facultad de Filosofía y Letras, todo va al mismo tamaño. Claro, son estudiantes, es su diseño, quizás sea el primer diseño que elaboran, pero cuando tenemos las clases presenciales, le enviamos a la diseñadora de la facultad el archivo de publishing y ella corrige tanto el estilo de la letra, los colores. Aquí falta algo, tiene que mencionarse el nombre de la directora de la facultad. No es importante aquí porque esto es lo que hacemos como lo ideal, no va a ser real. Luego vamos a ver lo de los promocionales. Bien, ¿preguntas, dudas? No. De mi parte, todo. Bien, entonces vamos a continuar con los temas de los equipos que la intención es que los hayan elaborado, que hayan platicado sobre eso y que no me digan, ya no, ahorita ya no, concretar
O sea, es que yo voy a hablar de China. No, ¿qué cosa de China? Eso es lo que necesito que me digan. Entonces, así como los tengo elaborados, Aida, Emerson, Eric y Miguel Ángel tienen un tema con contenidos. Sí, maestra. ¿Compartimos pantalla? Sí, porque afortunadamente creo que sí estamos los 4, entonces sí podríamos platicarle de eso. Por favor. Sí, gracias. Entonces, si me permite, déjeme compartir pantalla. Ok. Y los demás equipos vean lo que presentan los compañeros y los comentarios que les estoy haciendo para que también corrijan todas las dudas que tengan. Listo, no sé si puedan verlo ya. Pues sí lo veo, pero ay, no, mis ojos. Si es tan amable y tan gentil, porque no las llego, ni con lentes. Ahí está perfecto. Impacto del gran salto adelante en la apertura de China, el mundo globalizado y sus repercusiones. El gran salto adelante puede tener sentido para usted y para la mayoría de ustedes porque vieron la historia de China, pero yo en realidad sé de generalidades y ni siquiera sabía que existía un gran salto adelante. Entonces, tiene que decir... ¿Podríamos cambiarlo por el periodo de industrialización o modernización de China? Sí, recuerde que primero un título es breve y es directo, pero también es que me atraiga, me llame la atención. Ahorita lo único que deseo es entender a qué se refiere. Lo que dice es periodo de modernización china, de la China cerrada a la China abierta, entre comillas, abierta entre comillas, ¿verdad? Aún está cerrada. Pero entonces, estamos hablando de la China de 1980. Es un poco antes, maestra. Es que estas políticas, más que nada, fueron como un intento fallido por tener una economía pues más autónoma e industrializada. Y al menos con lo que nosotros lo queremos relacionar es como ese como fracaso impulsó al gobierno chino a decir, bueno, pues hay que abrirnos al mundo para si queremos que pues, esto salga adelante, ¿no? Entonces yo creo que podríamos calificarlo igual como un antecedente del antecedente, ¿no? De esa apertura, ¿no? Más bien sería el antecedente de la China globalizada. Y entonces ya lo pueden hacer. Primer intento de modernización. Ese es, bueno, pero todavía les digo que los títulos se van modificando cuando veamos la tercera parte, las características de la mercadotecnia, todo lo hacemos a través del lenguaje, del escrito con los promocionales y del oral con la presentación. Pero sí, entonces ya entendí. Lo que ustedes desean desarrollar es no me voy a ir por el enumerado de ustedes porque quiero que observen que si estoy hablando de los antecedentes, estoy diciendo que la política económica y quizás social, no creo que tanto social, pero la política económica de China de cerrarse al mundo, finalmente
cayó como el muro de Berlín, ya no se podían mantener la Europa dividida en países capitalistas y países comunistas. Llévelo al esquema de China. Hemos vivido durante siglos bajo este cierre para que, bueno, el discurso de ellos era que no se contaminara nuestra cultura antigua, porque ellos se sienten la madre del mundo desarrollado, quizás lo sean, no sé, pero sí tienen un mayor desarrollo que los propios europeos. El problema es que en este mundo del siglo XX ya no pueden continuar. Entonces, ¿pero qué hace que el gobierno cambie radicalmente después de tantos siglos y aún bajo un esquema de régimen comunista? Les estoy preguntando al equipo. Pues en parte es el hecho de que en ese momento estaba Mao y quería pues quería hacer que China pudiera, por así decirlo, estar a la par con las grandes las grandes naciones que estaban creciendo, como Inglaterra, si no me equivoco, Francia, y por tal tuvo que hacer cambios dentro de una China que pues anteriormente tenía el feudalismo. En general era una China agraria, en donde pues la mayoría del pueblo se dedicaba a este ejercicio, y para ello tenía que pues sí, que él sí le llamó así como tal el gran salto adelante, que era pues un cambio radical en su forma de vida. Pero, Eric, hasta donde entiendo de la China actual, porque por supuesto estoy al pendiente de cómo son los países, es parte de la obligatoriedad de todo historiador ver el presente y comprenderlo en función del pasado. Todavía es una China agraria mayormente. Sí, bueno, dentro de este plan que están en los antecedentes, un primer plan quinquenal y luego aquí en el número 3 también tenemos este segundo. Los planes que tenía en general era que se empezara a reducir eh, esta cantidad de trabajo agrario, que pudiera enfocarse mayor cantidad de gente al sector industrial. Esto tuvo varias repercusiones y también tuvo fracasos dentro de este plan, y se puede ver que en lo que usted acaba de mencionar, que hasta la fecha sigue siendo algo característico de China. Ay, es que les voy a decir qué es lo que estoy pensando para que ustedes aterricen lo que les estoy comentando. Mire, entiendo lo de la revolución cultural, pero China fue y es, o sea, el país más poblado del mundo, con tradiciones que se han conservado intactas por milenios. Estoy hablando de sociedad, de economía, de cultura. Política sí varió porque pasaron de los emperadores, de las diferentes dinastías eh, a hacer algo completamente radical. Hagan de cuenta una revolución francesa. Pasamos de los reyes franceses a acabar con todos y irnos al otro extremo, no solamente socialistas como los rusos, sino comunistas.
es el momento adecuado. La Segunda Guerra Mundial da un marco perfecto, como lo hizo para la Revolución Francesa, pero la estructura comunista no abordó cambios fundamentales en las formas, o sea, lo hizo únicamente en el ámbito político, vaya. En el ámbito económico permaneció el sistema agrario, sí cambiaron cosas importantes, por ejemplo, la educación, pero la educación para una formación de izquierda o comunista, como ellos le llaman, yo no lo veo tanto de izquierda, pero bueno, esta es posición personal, no tiene nada que ver con la historia, es con la teoría y la práctica de la ideología. Entonces, vean ustedes que el problema son, ustedes hablan de los antecedentes, hablan de personajes. Cuando escuchamos historia, la historia oficial, pongan atención a esto. Cuando vemos historia oficial, decimos la Revolución Mexicana. Ok, y entonces tenemos a quiénes son los revolucionarios y revuelven Gimnasia y Magnesia, porque hablar de Madero, hablar de Villa, hablar de Zapata, es hablar de diferentes revoluciones. Cada uno tenía una idea distinta de lucha. Luchaban por cosas diferentes. Por eso todos eran facciones revolucionarias y iban unos contra otros, además de ir contra el gobierno establecido, río revuelto, y entonces viene un militar y da un golpe en pleno proceso de estabilidad de la primera revolución. No se maneja como primera revolución, segunda revolución, pero el asesinato de Madero, todas estas situaciones solamente tienen sentido en un evento de difusión, los nombres y los personajes, porque ustedes quieren descubrir el hilo negro de la historia. Villa no es ningún héroe, ni se justifican las veladoras de San Pancho Villa que venden en el Mercado Juárez. Así de simple. O sea, ustedes quieren desmitificar o quieren identificar una verdadera revolución. La verdadera revolución fue la revolución agraria de Pancho Villa, de acuerdo con algunos historiadores norteamericanos. Ok, bueno, el enfoque se lo dan a ustedes, pero los personajes en realidad tienen trascendencia. Esos personajes sí, sus características en un acontecimiento fallido finalmente, o sea, fue ensayo, error, no funcionó. Y si ustedes ven el momento histórico, no era para que se equivocaran. Porque piensen el contexto mundial en que se está dando ese movimiento. Reflexiónenlo no en función de lo que ustedes conocen de Asia y de China específicamente, sino del proceso de globalización que ya está en pleno movimiento. Creo que todavía es la Guerra Fría, ¿no? Es la época de la Guerra Fría. Sí, me De acuerdo. Pero algo está pasando, ellos lo saben, y igual que lo hicieron al estimular el movimiento comunista que sale desde las comunidades agrícolas, ganaderas, o sea, sale desde el campo para llegar hasta Pekín, que era la ciudad sagrada y que luego se llamó Beijing.
está pasando algo en Europa y ellos están aprovechando la coyuntura, pero no funciona. Y entonces aquí lo interesante sería ver no los planes, no la hambruna, porque en un sistema político donde dice todos somos hijos de Dios o todos somos hijos del diablo, porque ese es el esquema que maneja el comunismo, todos tienen derecho a la educación y todos están obligatoriamente requeridos en la escuela. Fue obligatoriedad. Entonces es interesante ver que si el grueso de la población vive en el campo, no sé el porcentaje de población que vive del campo. En el esquema de las dinastías hasta el último emperador chino, que yo no sé por qué se llamaban emperadores, reyes tiene sentido, pero bueno, ellos se llamaron emperadores. Usualmente se le llama emperador, quizás alguno de ustedes tenga la respuesta. Cuando tiene colonias, y hasta donde sé, China no tenía colonias. Por lo menos lo ignoro. Claro, yo no estudié historia de Asia. Estudié la historia de algunos países asiáticos, pero no me da todo el panorama. Entonces, pues eso de los emperadores, pero es importante responder preguntas, porque luego los asistentes les pueden preguntar. Bien. La hambruna, las comunas populares, ¿qué diferencia había o qué características tienen en función de la idea de modernización que se plantea como antecedente hacia la integración del mundo global? Recuerdo perfectamente, a mí me tocó esa época, daba clases y daba historia del mundo. Cuando China quería hacer acuerdos comerciales, porque era el formato, Asociación de Libre Comercio, Tratado de Libre Comercio, Unión Comercial, son diferentes tipos de acuerdos, y China quiso hacerlo y la Organización Mundial del Comercio la vetó. Estaba bloqueada, no tenían acceso a, o sea, la Organización Mundial del Comercio es como el gran controlador de todos los acuerdos comerciales, etcétera, y tienes que pertenecer a la Organización Mundial del Comercio para hacer acuerdos comerciales con cualquier país, y ellos no los aceptaron, los vetaron porque ellos querían vender, pero no querían comprar, no aceptaban que las empresas tuvieran inversiones en China, etcétera. Por eso se dio este cambio de tienen empresas manufactureras. En realidad, todas las empresas que están en China son de manufactura. Se hace todos los productos de la marca Apple, los celulares, los iPads, todo se maquila en China. Y como Apple, los tenis Nike o la ropa Nike, hay muchas marcas conocidas que están en China. Eso es lo que permitió que China fuera aceptado en la Organización Mundial del Comercio.
Si no me equivoco, fue en la década de los 90. Pero ese sí es un cambio. Esto que se plantea aquí y los contenidos necesitan reflexionar. Como antecedente es funcional hacia la globalización, pero es antecedente un movimiento fallido. Y entonces quizás el primer acercamiento a la globalización, primer acercamiento fallido al mercado global. No existe globalización, el concepto globalización se da en la década de los 80, cuando la todavía URSS empieza a modificar sus esquemas políticos, económicos y culturales. Políticos nunca los cambió, todavía son los mayores espías. Bueno, no sé si me expliqué porque hasta dónde divagué, no sé, pero gracias por avisarme, Lucero, pero Ricardo ni siquiera participa. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre el comentario que les hice, compañeros? Yo nada más dos apuntes. La primera es que a lo que mencionaba de la producción agraria, en esto lo que se enfocó no fue tanto cambiar cambiar la producción en sí misma, lo que se producía, más bien cambiar el método de producción, pasar de la producción rural o la antigua a ya una industrial, en serie, en masa, a la manufactura, que como dice que es hasta al día de hoy lo que China es la más grande potencia en cuestión a la manufactura. Y lo segundo, para darle como un título a lo mejor llamativo, dentro del mismo trabajo había una parte en la que ponía el gran salto hacia adelante y tachaba y nada más ponía el gran salto. O como un salto al vacío. Entonces, a lo mejor podría ser como usted dice, el primer intento fallido de entrar a una economía global de China, como un salto al vacío o algo así, no sé qué le parezca. Ahorita lo que me está preocupando, le digo que tenemos todavía 2 meses para enfocar el tema, el título. El tema lo entiendo, pero no entiendo los contenidos. O sea, sigue habiendo escasez de alimentos en la China globalizada, que no está globalizada. Yo insisto en que tenemos una... Sí, Carlos, no se preocupe. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a poner a grabar la sesión para que las personas, los compañeros no se pierdan, los que tengan problemas con con su internet puedan ver el video posteriormente. Perdón, equipo. Sí, lo que usted mencionaba debe de enfocarse primero, si somos 4 personas, desarrollamos 4 contenidos. El evento que les mostré previamente eran 5 personas y eran 5 contenidos. En cada contenido, por ejemplo, si voy a hablar de la intención o la necesidad de transformar la política económica china. Es decir, hacia el interior, como lo mencionaba usted, voy a educar a mi pueblo para que maneje tecnología. Ese podría ser un aspecto. O sea, le quito el asadón de la mano, ya no vas a ser campesino,
ahora vas a ser técnico mecánico o técnico eléctrico o técnico industrial. Empiezan transformaciones, por ejemplo, lo que hicieron en el río más grande que tienen, donde inundaron pueblos para construir una monstruosidad que genere electricidad para todas las necesidades de la industria china. Es decir, tienen un gran río, no es el río amarillo, es el Yangtze-Kiang, creo. Bueno, esas acciones, o sea, el propio gobierno está construyendo no sé si ya lo terminó porque duró años la construcción de esa central eléctrica, la más grande del mundo, pero es un río, super río, y entonces les daba todas las posibilidades de que se creara una central eléctrica, pero para aprovechar lo caudaloso, todo lo que puede ser generador de electricidad, inundaron valles, pueblos, y entonces tuvieron que reacomodar a toda esa gente, y aunque sea un sistema político comunista, yo gobierno, controlo al pueblo, existe solamente un partido político y dentro del partido político, del Partido Comunista Chino, de ahí emergen los líderes. O sea, nada de que vamos a votar y saca tu credencial de elector. No. Vean ustedes que el esquema actual, qué aspectos contradictorios tiene con ese primer antecedente para que rescaten los aspectos importantes de los antecedentes. Si eso antecede a la situación actual, donde China sigue siendo comunista, insisto, no hace a qué le llaman comunista, porque el que todo mundo esté educado, pero siga dándose una calidad de vida de pobreza, de escasez, donde no tengo posibilidad de movilidad, porque necesito pedirle permiso al gobierno para ir del rancho de San Nicolás al rancho de Guadalupe, ese tipo de políticas al interior de las comunidades, donde hasta qué punto hay libertad de acción, donde todavía se controla la cantidad de hijos que puedes tener. Sí, pueden tener intactas sus características culturales e interactuar con el pueblo, pero en realidad, ¿qué les motiva a producir estos cambios después de siglos de resistirse al atractivo occidental? Ellos quieren seguir con sus características orientales y siguen con ellas. Los chinos que yo he conocido, bueno, algunos de los chinos que he conocido aquí, estaba en contra de esa política de nada más un hijo por familia. Claro, si durante la vida de Mao, si tenías un segundo hijo, el gobierno se los quitaba. Después de Mao, fue una de las políticas que cambiaron, pero cada hijo te cuesta quién sabe cuántos miles de dólares de impuestos por más hijos. Entonces, no, son una lana. Y luego, si el esquema se mantiene patriarcal y tu primer hijo es una mujer, peor todavía. Y entonces los asesinatos masivos de bebés
Hasta donde sé, todavía funcionan de esa manera. Bueno, les quedó claro que tienen que revisar que estos contenidos en realidad, por ejemplo, lo de los personajes, qué tan importante es para la intención de difundir un evento histórico que en realidad fue el ensayo-error. Lo ensayaron y no funcionó, pero ¿qué características tuvo este ensayo que pudieran, con las conclusiones, pudieran traerlas, bueno, los elementos funcionales de este momento histórico se retomaron en la década de los 90, cuando de nuevo China se quiso integrar a la economía global, etcétera, etcétera. O sea, la sociedad no sabe nada de China. ¿Ustedes le van a dar algo específico sobre China? Bueno, no sé qué sociedad están hablando, pero si es a sus compañeros, a los mismos, es para el colegio de historia, que no es lo ideal. Para el colegio de historia tiene que haber otro tipo de conferencias de mayor de mayor interés con respecto a entonces este tema de China, ¿a quién creen ustedes que le interesaría? ¿Para quién sería este evento de difusión? Bueno, nosotros sí platicamos que podría interesarle tal vez como a dos instituciones en particular, al Centro de Estudios Asiáticos, que está por ahí por Ciudad Universitaria, ¿no? Y también podría ser a la Facultad de Ciencias Políticas, que se podría interesar también pues por todo este contexto en el que China se ha estado desarrollando bastante en los últimos años, en las últimas décadas. Y bueno, creemos que a esas dos instituciones, alguna de esas dos podría ser como la ideal. La de estudios asiáticos no me parece adecuada porque ellos están más familiarizados con las características de esos países, entonces ustedes recuperarían un aspecto de un país asiático que en realidad no tuvo mayor trascendencia en su propio momento histórico. Sería más interesante, por ejemplo, para el Instituto de Estudios Políticos, porque habla de, sí, dentro del proceso, y entonces piensen en el contenido que implica hablar de China comunista, porque están hablando de China comunista. Y entonces tendrían que tomar como los antecedentes cuando China hizo su revolución y se convirtió bueno, primero fue república, que fue cuando expulsaron a los chinos conservadores y dieron un golpe de estado, Mao, y hacen la China comunista. Gracias, compañera Lucero. Pero bueno, me saca de mi discurso, compañera, pero le agradezco los comentarios. Yo estoy tratando de ayudar al equipo a identificar que el contenido del tema debe ser ubicable para el receptor. Si yo estoy hablándole a estudiantes del ámbito político, tengo que mencionar primero, hay una revolución, que esta revolución cultural
hay un libro rojo de Mao, ese es el panorama, pero el proceso funcional de la política comunista no produce avances adecuados, supongo. Y lo que hace el gobierno es este primer intento. Entonces vean, ¿qué es lo que le van a decir a aquellas personas? Es que dependiendo de su receptor, es el contenido que van a desarrollar. Es un tema muy interesante. Es un aspecto que yo ignoraba. Dentro de la historia de China, yo he estudiado la China antigua, la China de la Ruta de la Seda, antes de que se convirtiera en imperio chino. Todo esto es ay, Dios mío. Todo esto es importante, es fundamental. Bien. Creo que, bueno, en concreto y para no perderlos con mis hasta cierto punto divagaciones, necesitan entender que el contenido de su trabajo, primero, si son 4 personas, 5 personas, son 5 temas. Quien da los antecedentes puede dar las conclusiones. Entonces, si estamos hablando de 4 personas, son 1, 2, 3, 4 personas, pueden ser 5 temas, antecedentes y conclusiones, una persona, y las demás personas hablan de contenidos, y ahí sí van de aspectos generales a los aspectos particulares en un orden lógico. Entonces, les sugiero que revisen de nuevo el contenido. Modificamos títulos, o sea, de manera que yo no soy especialista en China, entonces, ¿a qué te refieres con el gran salto adelante? No tengo idea, no me das temporalidad, me estás hablando de China, pero usas lenguajes que la masa no entendemos. Soy historiadora y no sabía qué significaba el gran salto adelante. Vean ustedes que el lenguaje es fundamental para las características de su receptor, y soy historiadora. Entonces, imagínense, ustedes van a hablarles a políticos, si ese es el caso, o sea, eligen esa opción, tienen que usar un lenguaje con el que ellos estén familiarizados. Y no, nadie somos especialistas en China, excepto los especialistas en China, y son muy pocos. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, maestra, gracias. Gracias, compañero. Gracias, Emerson. A usted, maestra, gracias. Gracias, Eric. Gracias, maestra, por su retroalimentación. Al contrario, gracias a ustedes por participar. Yo estoy muy agradecida de que estén replanteando y me estén haciendo aterrizar, porque muchas cosas, les digo, soy historiadora, ignoro, claro que me voy a morir ignorando muchas cosas. Somos historiadores, pero nos especializamos. Igual que todas las profesiones, los médicos generales no pueden hacer tratamientos especiales. Hay cirujanos de cerebro, hay cirujanos de corazón, cirujanos de... Todas las profesiones tienen una especialización. La nuestra es igual. Mi especialización es la educación. La educación en el mundo, la educación en México, la educación a nivel local. Pueden preguntarme lo que sea y de la época que sea, y
del mundo puedo tener ideas generales, pero aquí hasta les puedo mencionar reglamentos, contenidos de libros, sistemas al interior de las escuelas. Sí, eso es mi especialidad, pero como maestra estoy obligada a apoyarles en todos los contenidos. Muy bien, entonces ya tengo el tema del equipo de los compañeros. Ahora me faltan Ricardo, Carolina, Claudia y Lucero, que se muere por participar. Lucero, disparen, por favor. ¿Qué tema? Sí, ¿qué tal, maestra? Buenos días. ¿Me escucho? Sí. Excelente, maestra. Bueno, sobre nosotros lo que vamos a tratar, lo que nos queremos enfocar, sería sobre la industria cervecera de Monterrey, específicamente en la cervecería. Y nuestro título sería Un estudio sobre el obrero regiomontano a través del tiempo. El obrero de la cervecera, obviamente. El obrero, ¿de qué, compañero? De la cervecería. Diría Cuauhtémoc. Así es. ¿De qué época estamos hablando? Estaríamos hablando o sea, a través de toda la historia de la cervecería, desde su fundación hasta los tiempos actuales. Es mucho tiempo y las políticas obreras se fueron transformando a través de la época. ¿Qué contenidos tienen? ¿Cómo que contenido, maestra? Sí, usted dice, vamos a trabajar al obrero de cervecería Cuauhtémoc. Entonces, el obrero es ser obrero es una actividad laboral. Entonces, por ejemplo, en una industria como la cervecería Cuauhtémoc hay directivos, hay personal administrativo, hay personal obrero, hay de mantenimiento de la maquinaria, hay personal de intendencia, hay personal de diferentes departamentos, está la sociedad Cuauhtémoc y famosa. Usted dice, yo voy a trabajar al obrero, pero ¿qué cosa del obrero? ¿Cómo era tratado? ¿Recibía vivienda barata? ¿Le daban despensa? ¿Le daban educación gratuita a él y a sus hijos? ¿De qué se trata? Sí, sobre eso lo que nosotros queremos es sobre comprender las formas de su vida y sus momentos de relación con su vida cotidiana. O sea, pero nosotros estábamos pensando en el obrero, vaya, ¿cómo decirlo? La mano de obra más baja, por así decirlo. O sea, en realidad no es la mano de obra más baja. La mano de obra más baja es el del obrero textil. Ellos ganan No, o sea, una... dentro de la cervecería, vaya. Sí, pero no yo... sé cómo se llame. Bueno, es como las categorías, los obreros especializados, etcétera. Bien. Pero sigue siendo mucha temporalidad. Ustedes solamente pueden trabajar el tema si tienen los documentos. ¿Tienen documentos de todas las épocas? Pues sí, hemos encontrado buen material, sin embargo, no les sabría decir porque realmente no hemos filtrado así como que por época. Es que, sí, aún está en debate. No, es que ya no tienen tiempo para debate.
ya estamos trabajando o sea, estamos con las bases teóricas de la difusión, pero ustedes tendrían que haber revisado el material como así como equipo, qué contenidos tengo, de qué época, pero sobre todo, y lo más importante aquí es qué cosas del obrero. No es la categoría del obrero, sino el, gane 10 pesos o gane 30 pesos, que podría ser diferentes salarios de acuerdo con el tipo de trabajo que estoy devengando, es qué es lo que me interesa. No, compañera Lucero, no han revisado, pero no tienen tiempo para dudas, no tienen tiempo, o sea, debe quedar establecido el acontecimiento específico. ¿Qué es importante? Sé que les interesa trabajar cervecería, pero ¿qué es importante trabajar del obrero? Hay varios textos, no he visto que estén en PDF, porque ahorita no podemos darnos el lujo de ir a comprar los libros, que aquí se han publicado varios libros. Un norteamericano estuvo trabajando, ¿cómo se llamaba? Michael, no sé, lo trajo el maestro Miguel Ángel González a trabajar. Hizo un trabajo muy bueno. Si no tengo el libro, por lo menos lo leí, el libro, y habla de los obreros, y habla de los obreros hace estas comparaciones salariales entre los obreros textiles, los obreros de fundidora, pero necesitan, para desarrollar un tema, y pónganse la etiqueta de historiadores. No es hablar de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Necesitamos destacar un acontecimiento que despierte el interés en los otros por escuchar nuestra conferencia. Entonces, no tienen definido nada. Pónganse a trabajar, lean y háganlo a marchas forzadas, porque yo tengo que seguir el esquema establecido de actividades, porque se nos atraviesa Semana Santa y no quiero que se vayan con tarea. Quiero que, o por lo menos en mi materia, no les voy a dejar tareas en las vacaciones de Semana Santa, pues por lo menos que descansen. Pero este trabajo, por favor, organicen su tiempo. No lo han organizado. Entiendo por qué razón. Trabajar con cursos virtuales que no lo son, porque nomás estoy viendo sus imágenes, su gato disfrazado de, no sé, le pusieron ahí como un gorrito musulmán, o así como se visten los árabes. A Eric sí, lo veo bien guapote con su clásica. Todos están guapos, no digo que no. Brenda, wow, Brenda, parece modelo ahí. Claudia, Lucero, por favor. Todos mis alumnos están bien guapos, pero en realidad no los veo. Y a mí no me ven ahorita. Normalmente tengo encendida mi cámara, pero les juro que el internet está, ay, compañero Emerson, y menos usted, ya sabe que lo quiero. Bueno, otro equipo que esté más aterrizado, porque los equipos que todavía están en ensayo-error,
en realidad no les estoy ayudando. Entonces, es importante avanzar y Dani y Andrea, Ángela y Ana sí tenían una idea más concreta, pero lo siento, compañeritas, me interesan más los temas de Brenda, David y del compañero Liberato y de Arnoldo, que no tengo nada absolutamente. Carlos, Dania, Andrea y Fátima dijeron, pues Mujer y Revolución, desarrollen contenidos, qué cosas de Mujer y Revolución, ya vieron lo que trabajamos en el tema de China. Extrapolen mis sugerencias, es el mismo esquema. Piensen en la familiaridad del receptor por ese contenido. Brenda, David, Liberato, Arnoldo, bueno, Liberato va y viene como siempre, incluso en clases presenciales, pero como quiera lo quiero. No se preocupe. Él dice que todo el tiempo lo regaño, pero es amor apache, compañero. Ya sabe que en Monterrey todo es amor apache. Compañeros, Brenda, David, Liberato, Arnoldo. Sí, sí, aquí estamos. Bueno, el tema que queremos tratar, ya lo estuvimos discutiendo un poco bueno, durante las clases pasadas y entre nosotros. Queremos hablar de Myanmar, de la independencia a una dictadura militar. Y específicamente, ¿a qué se refiere de la independencia a la dictadura militar? Pues básicamente es que básicamente ocurrieron varios golpes de estado en Myanmar y queremos hablar de esto desde un enfoque político. Me está hablando de Myanmar, la independencia y dictadura militar en Myanmar. Ay, Dios mío. Sí, Pues, Pero dígame por qué. ¿Por qué? el Sí. tema principal o la razón principal por la que queremos abordar este tema es porque queremos dar trasfondo a lo que está sucediendo actualmente en Myanmar. El golpe de estado que se acaba de dar hace un par de semanas. Y pues eso trae un trasfondo de que de que ya se había establecido un gobierno militar desde la década de los 60 y que acabó en el 2011. Entonces, hablar de la transición de la independencia en aquel entonces de la colonia de Birmania en 1948 a lo que fue el golpe de Estado en 1962. Ok. El golpe de Estado militar en Myanmar. Ese golpe de Estado, dictadura militar, ¿es de qué fecha? La dictadura militar duró desde 1962 hasta el 2011. 1962. De acuerdo. Esto yo sugiero que lo conecten con la independencia, como decía el compañero Arnoldo, de independencia a dictadura. No tiene que ver con lo actual, para que no se extravíen, tiene que ver con tiene que ver con qué es lo importante. Estoy en clase, no interrumpan. Tiene que ver con lo que
Este, lo pueden conectar con los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Aparte, es una de las consecuencias, pero ustedes quieren enfocarse en la dictadura, no en la independencia. El gran problema de la historia de Birmania fue la falta de su propio control. Es como la India en todos los años que duró como colonia británica. Algo similar pudo pasar en el caso de Birmania. De hecho, así fue. Es una afirmación. Pero los birmanos, ¿era francés o era portugués? Era colonia. Los birmanos eran colonia británica. Era británica. Sí, formaban parte del gobierno, era una provincia del dominio británico en la India. Ay, qué horror. Está peor todavía, compañero. Está muy complicado el tema para que... Es que estoy pensando en qué es lo que ustedes están interesados en vender. El tema es muy interesante para los historiadores. Para la historia de los procesos de colonización es enriquecedor. Pero, ¿qué sería atractivo para venderle al otro y que asista a mi evento? Entonces, el que sea una provincia de la India complejiza más las cosas. Sí, se llama Birmania. La India es la India, no es un continente, es un país. no es África. La India, todos son hindúes. Birmania, todos son birmanos, a menos que fuera. Yo nunca vi a Birmania como parte de la India. Puede ser del protectorado, del sistema de protectorado colonial británico, pero como parte de la India. O sea, los birmanos. Sí, perdón. La Birmania funcionaba igual que como funcionaba Pakistán con la India. Formaba parte, pero en teoría formaba parte, pero de manera efectiva tenía su propio como tipo de gobierno, por así decirlo. No. Antes de la independencia de la India se llamaba el Indostán. O sea, era India y Pakistán estaban juntos físicamente, eran un solo estado, se llamaba el Indostán. Ese era el control británico. Las diferencias fundamentales estaban en la cuestión religiosa. La mayoría de la gente que vivía en lo que ahora es Pakistán eran musulmanes. No practicaban la religión hindú. Y bueno, aunque el idioma oficial es el hindi, en la zona que hoy es Pakistán y en otras zonas había sus propios idiomas diferentes a lo que aquí conocemos como el lenguaje regional. Todos hablamos español en México, pero usamos diferentes palabras de acuerdo con la región que no necesariamente se comprenden en otro estado. En la India sucede como por ejemplo, en Oaxaca son grupos tribales diferentes que viven en el estado de Oaxaca y cada uno tiene su propia cultura y su propio lenguaje. Eso es lo que sucedía con Pakistán, pero era Indostán. Cuando el Imperio Británico abandonó el Indostán,
para que disminuyeran los conflictos internos que iban a quedarse, se decidió que todos los musulmanes se trasladaran al norte y que el país se dividiera en dos, India y Pakistán. Así quedó establecido con el movimiento de Gandhi. Pero, ¿qué es lo que quieren vender de nuevo? ¿Qué es lo que quieren vender de la dictadura militar en Myanmar? ¿Quién les compraría ese tema de un golpe político militar? ¿Por qué es importante? Bueno, el enfoque que nosotros quisimos darle, o más bien la población o el grupo de personas a la que nosotros quisimos enfocar este tema, va más que nada a aquellas personas, incluidas las estudiantes de, por ejemplo, la Facultad de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, pero también a las personas que estén interesados en el ámbito político internacional. Aunque no parezca, tiene una relación muy, muy fuerte con el golpe de Estado que se dio ahorita en 2021, porque fue la Junta Militar de que desapareció en 2011, la misma Junta Militar que dio este golpe de Estado de 2011. Entonces, es dar un trasfondo o dar un antecedente o para más o menos que se entienda más, o que es la intención que teníamos nosotros, que se entendiera más el por qué, como un país que salió de una dictadura militar hasta hace apenas menos de 10 años, en 2011, a finales de 2011, pues tuvo otra vez un golpe militar y el regreso a lo que se espera que sea una dictadura militar. Todavía ese tema está en desarrollo, por eso no lo vamos a tratar, sino el trasfondo o los antecedentes de... Los antecedentes de la actual dictadura militar, que todavía no saben si vaya a ser una dictadura militar. Vea la incongruencia en el trabajo. Hacemos trabajo histórico, no sociológico. Ese tema, como usted lo aborda, le interesa a un sociólogo, porque el sociólogo trabaja con las características actuales. O sea, si ya tuvimos un gobierno militar y nos fue re mal, porque siempre pasa con los gobiernos militares históricamente, no sé de un solo gobierno militar, incluyendo los de México, ninguno que haya sido benéfico para la sociedad. Entonces, ninguna dictadura militar puede ser, ni siquiera porque se llama dictadura. O sea, ya el nombre en sí trae la carga de control sobre los demás. No te estoy preguntando si estás de acuerdo con mi gobierno. No hay equilibrio de poderes, haces lo que yo te mando. O sea, es como un esquema socialista. Hay un único partido político y ni siquiera pertenezco a él y mucho menos voy a acceder en algún momento al liderazgo. Pasa lo mismo con la dictadura. Hasta que no se muere el dictador de Venezuela y luego sigue otro dictador. O sea, ¿qué les pasa? Bueno, pasa que el dictador no deja el poder, a menos que lo obliguen, como en el caso de Porfirio Díaz. Ahí estuvo y pudo quedarse hasta que se murió, pero pues la gente se cansó y promovieron la revolución. Aquí la cuestión es que todo lo que usted expresa, David, tiene sentido. Necesitan desarrollar contenidos que permitan que el tema sea interesante, que sea completo, como lo expliqué para el caso de Asia. No es que sea especialista en política o en relaciones internacionales. Sí, eso no me hace especialista. Ya expliqué por qué. Entonces, ¿qué implicaciones tendría de contenido? Tendría explicar cómo un país que se acaba de independizar relativamente, se acaba de independizar en poco, no sé, 15
en 20 años de independencia recibe un golpe de Estado militar para tener el control. ¿Qué enfoque le quieren dar a ese trabajo? Entonces, como lo dije a los otros equipos, no tenemos tiempo. No se trata de que no vamos a desarrollar el contenido todavía, porque el proyecto no implica el contenido, pero sí implica que el tema que estamos señalando ahorita, el tema que me han dado no es el tema que van a poner en el proyecto, porque todavía es algo que no tiene sentido. El gran salto adelante no es un tema. Deben desarrollar contenidos para definir el tema, y ese tema se justifica en función de qué tipo de personas, qué tipo de auditorio van a tener. Van a tener politólogos, investigación sobre estudios de Asia, no sé, como en el caso de las compañeras que van a hablar sobre la representación de la libertad a través de la pintura o de la imagen visual, etcétera. Tiene sentido el tema, pero es importante los contenidos, no los cuadros que quieren vender. Y entonces, ese tipo de evento, ese acontecimiento que están abordando, una representación de un tema tan amplio como el concepto libertad, es el concepto, cómo se representa a través de la imagen la idea de libertad, qué se requiere, qué colores, qué estilo, etcétera. Solamente los especialistas o los estudiantes es que ese es el trabajo al que se enfrentan ustedes. Entonces, estar identificando todavía contenidos no es para su trabajo. Eso lo van a hacer en la segunda fase. Van a presentar el avance del trabajo, del contenido. Esa es la segunda parte del proyecto, pero es la parte más importante. Pero tiene sentido en función de esta primera parte. Es indispensable que tengan bien establecido que el tema que ustedes están vendiendo en función de los contenidos tiene sentido para esas personas a las que quieren venderle el evento. Que la fecha, que el lugar en donde se va a exponer el evento también son fundamentales, pero es que la dictadura fue en el mes de octubre, no sé, puedo darle otro enfoque, no necesariamente la fecha de la dictadura, puede ser la fecha de la independencia o puede ser un momento crítico de la dictadura, por ejemplo, la mayor masacre en el enfrentamiento civil en la sociedad y quienes quieren hacerse del poder, algo así como en el caso de la historia de Francia, pasa a los anales como la mayor matanza religiosa en Francia, la noche de San Bartolomé. Algo así pueden ver que sea un momento coyuntural en el tema que ustedes trabajan para el caso del tema de ustedes. No necesariamente en todo se aplica. La libertad es variable. La integración china también no es tan importante la fecha. La mujer y la revolución sí, no tengo idea. Mujer y revolución dice muchas cosas, pero hay que trabajar contenidos y no tenemos mucho tiempo.
Bien, se nos termina el tiempo de clase, pero antes de que finalice, quiero preguntarles para la siguiente clase. Tenemos el examen. Entonces, la pregunta es, yo voy a estar dando el examen, son 6 preguntas, son 15 minutos, lo que se da para el examen. Voy a extender el tiempo por aquello de las fallas de internet, aunque para el lunes ya debe quedar corregido todo esto, se supone. Hoy llega otro frente frío por la noche. Entonces, quieren que hagamos el examen primero y después seguimos con la asesoría, o les doy asesoría y les abro el examen para que se tomen el tiempo que les haga falta. Seguimos con asesoría primero. La siguiente sesión va a continuar con las asesorías. Seguimos con los temas de contenido, pero ya debe esto ser como una concreción. O sea, para esta sesión del día 25, ese día se entrega el proyecto. Entonces, el contenido de los temas necesitan trabajarlo este fin de semana a marchas forzadas, y para esta sesión del día 22, antes o después del examen, yo diría que antes del examen, porque les doy la asesoría y finalizo la clase y les doy el tiempo que quede para que hagan el examen y ya pueden salirse de clase. ¿Qué les parece? ¿Están platicando entre ustedes? De acuerdo, Lucero dice que primero la asesoría y después el examen. Bueno, ok, pues pásenla bien, protéjanse, no va a estar tan cardíaco la bajada del clima, pero va a estar haciendo aire y hay mucha humedad, entonces puede estar a 1 grado bajo cero o estar a 0 grados, pero se siente a -10. Así que, por favor, cuídense. Bien. No va a bajar a -5, compañera. No sea tan trágico. No. Yo monitoreo soy una fanática de la historia. Fanática. Y del clima también, y veo los mapas. Leo los mapas del clima, no los veo, los leo. Aprendí a leer mapas de clima, de bajas presiones, de altas presiones, y no llega tanto frío, pero se va a sentir horrible. ¿Tiene una duda, Liberato? Por favor, dígame. Sí, maestra, es que como tuve fallas de internet y no estuve desde el principio en la clase, no sé. Sobre el cuadro comparativo que tenemos hoy de tarea, maestra, los conceptos de qué lecturas los vamos a extractar, a sacar.
están en las lecturas que están señaladas en el proyecto, en el programa, programa analítico, las de la fase 1, pero el grueso del material está en mi presentación. Prácticamente lo que más enfaticé sobre el problema de comunicación. En eso se basa el cuadro. Intenta que ustedes rescaten los conceptos más importantes de las competencias de la primera fase, que son los contenidos, están los contenidos y están las lecturas sugeridas. Pero en mi presentación está el peso de la información y, como les digo, solamente son 6 preguntas. Entonces es algo muy breve. El cuadro, ahí está la estructura de contenido, cómo se van a hacer las instrucciones de cada actividad, los contenidos de los cuadros conceptuales, pero la intención es de que de ellos estudien ustedes para el examen. Es más fácil estudiar sobre un cuadro conceptual que sobre un resumen. El resumen, más del 50% de lo que ustedes hacen como resumen no les sirve, porque en realidad la mayoría de los estudiantes no sabe hacer resúmenes, no les enseñaron a hacer síntesis. En realidad no es culpa de ustedes, es el sistema educativo, pero con el cuadro de conceptos es más fácil que identifiquen los conceptos más importantes tomando como base la intención de la unidad. Está bien, maestra. Gracias. De acuerdo. Gracias a usted. ¿Alguna otra duda, pregunta? Como quiera, Liberato, ya quedó la grabación. Al terminar la sesión, en 5 minutos se sube lo que se grabó para que usted pueda ver el desarrollo de los contenidos de los temas de los equipos. Sí, está muy bien, maestra. Gracias. De acuerdo. Gracias a usted. Bueno, sean felices, pásenla bien. No coman mucho chocolate. Gracias, Lucero. Igualmente a usted, Emerson, a todos ustedes. Que tenga buen día, maestra. Gracias, Elías.